Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que en este momento nos empiezan a acompañar en este evento online, en este encuentro llamado Mundos Permeables. Bienvenidas, bienvenidos. Es muy especial para nosotros estar compartiendo con ustedes el día de hoy y esta es una invitación que hemos aceptado de parte de la Red Catul y la Casa de la Cultura El Poblado. Hoy nos acompañan diferentes colectivos que son los que han hecho posible Mundos Permeables, un encuentro de diferentes agrupaciones de la ciudad que trabajan con arte, ciencia y tecnología. Nos acompaña también un invitado especial, una invitada muy especial para nosotros de la Red Suratómica, que nos ha inspirado muchísimo para construir este evento, Mundos Permeables, que comienza el día de hoy. Bueno, para contarles un poco sobre qué es Mundos Permeables y por qué estamos aquí reunidos, podríamos comenzar un poco a contarles que acá en Medellín cada vez hay más colectivos, más agrupaciones y más personas interesadas en explorar las relaciones entre la ciencia, el arte y la tecnología. Y es por eso que dijimos, bueno, qué chévere reunirnos y saber qué está pasando en la ciudad con este tema. Los artistas, científicos y demás personas que nos acompañan el día de hoy hacen parte de esta primera edición de Mundos Permeables. Nuestro objetivo era precisamente reunir a diferentes colectivos que experimenten con estas relaciones y propiciar un espacio de diálogo y de intercambio de saberes que permitan visibilizar el trabajo de cada colectivo y reflexionar sobre este tema en la ciudad. La programación de Mundos Permeables comienza hoy, pero es una programación expandida que se va hasta el 13 de noviembre, hasta mediados de noviembre. Y semanalmente cada uno de estos colectivos nos va a estar mostrando su trabajo y ustedes van a poder unirse a esta conversación a través de unos retos que hemos preparado para ustedes. Las muestras de los colectivos inician la semana siguiente y van hasta noviembre. En total son 6 colectivos que se han reunido para compartir con la ciudad sus trabajos, sus investigaciones, sus reflexiones en torno al arte y la ciencia. Y vamos a estar en esta programación expandida y esperamos que nos acompañen durante todas las semanas, pendientes de todas las actividades que hemos pensado para Mundos Permeables. Mi nombre es Daniel Toro y junto a Ana Carolina Cardona vamos a estar mediando esta conversación. Somos muchas personas aquí conectadas, pero precisamente eso nos alegra un montón porque significa que estamos dispuestos todos a abrir un poco las fronteras, a preguntarnos si realmente hubo fronteras entre el arte, la ciencia y la tecnología y bueno, y a compartir ideas. ¿Por qué Mundos Permeables? ¿Por qué nace este nombre de Mundos Permeables? Porque precisamente queríamos ver qué pasaba si empezábamos a conversar con otros colectivos que estaba, digamos, cada uno en su membrana o cada uno en su cuento, por así decirlo, cada uno en su exploración, pero qué pasaba cuando estos colectivos se unen y nos dejamos permear por las ideas de otros colectivos. Nos dejamos atravesar por diferentes ideas, reflexiones y preguntas. Principalmente las preguntas es lo que nos une el día de hoy. Muchas gracias a la Alcaldía de Medellín, a Confenalco Antioquia, que son nuestros aliados, a Exploratorio de Medellín también por acompañarnos en este evento. Y vamos a arrancar contándoles un poco sobre las relaciones de arte y ciencia. Ana Carolina, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy contenta de estar con todos ustedes. Eh, Queremos iniciar como contando un poquito de esas relaciones de arte, ciencia y tecnología, quizás cómo se han entendido y qué preguntas pueden surgir, ¿cierto? Entonces voy a permitirme un pedacito un poco académico leyéndoles esto, pero ya vamos a conversar
todos acerca de ese conocimiento que viene de la experiencia también, que es súper valioso. Entonces, podemos decir lo siguiente. A primera vista, podemos pensar que el arte y la ciencia están en lados opuestos del conocimiento. Como lo sugiere la tradición cartesiana, la ciencia se encarga de la razón y el arte se encarga de las sensaciones. Por lo tanto, la mente y el cuerpo parecen estar separados. Pero, ¿qué pasa si se mezclan? En realidad pueden separarse. Se saldrían de sus propósitos inicialmente pactados. Y la técnica, ¿qué pasa con la técnica? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué papel juegan estas relaciones? Y sus practicantes poseen estos unas únicas habilidades que les permiten trabajar en esas áreas disciplinares u oficios. Si miramos brevemente las relaciones históricas entre el arte y la ciencia, vemos que han tenido encuentros y desencuentros, pero nunca han dejado de relacionarse. En algunos momentos, ambas buscaron la comprensión de la naturaleza, pero las dinámicas de la especialización hicieron que sus lenguajes se alejaran y parecieran distantes e irreconciliables. La técnica, por su parte, que nutre a la tecnología, siempre ha ido de la mano de las artes. Y en los últimos tiempos, la tecnología, que habla más de los artefactos y los valores de la eficiencia y el diseño, se ha unido a las ciencias y también a las artes. En este momento presenciamos un llamado a la unión y a las conversaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología. Existen iniciativas en todo el mundo que buscan resaltar los puntos en los que estos mundos son permeables, como si siempre entre estas disciplinas hubieran existido unas finas membranas que permiten la comunicación y el intercambio. Pero por la diversidad de estas áreas del conocimiento existe una gran variedad de exploraciones. En ocasiones, las artes se pueden inspirar en los conocimientos científicos para sus obras. En otras, las ciencias se pueden valer de las artes para comunicar de mejores maneras sus conocimientos. Y en otras, se pueden generar experimentos en donde los límites entre lo que es arte e investigación científica están difusos. Hoy nos acompañan colectivos de la ciudad, como ya decía Dani, y también la red suratómica que comenzó en Bogotá y tiene redes, yo creo que ya en muchos lados de los continentes, incluso en Medellín, y queremos entonces empezar a hablar de cómo se tejen esas relaciones y abrir el espacio de conversación con ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Listo, muchas gracias, Ana. Bienvenida, Natalia. Sí, bienvenida, Natalia de Suratómica. Y precisamente hablando de diversidad de exploraciones, creo que ustedes son los indicados para comenzar esta conversación. Pues queremos darles a ustedes la palabra, que son nuestras invitadas especiales, y que nos cuenten un poco sobre su red de arte y ciencia, cómo surgió, y sobre todo que nos hablen de que en este mismo momento está ocurriendo su primer festival Suratómica acerca del origen. Y bueno, muchas gracias por estar conectados, por haber extendido sus redes hasta mundos permeables. Hola, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Desde Suratómica estamos muy contentos de que se haya convertido esto ya en una colaboración, en una conexión directa con la red de la Casa de la Cultura a través de Simbiosis. En verdad nosotros estamos muy conectados ya con muchos de los colectivos que están aquí y por eso también nos alegró muchísimo estar en este espacio y venir a compartir con todos ustedes. Está con Sebastián, que fue uno de los artistas que viajó con nosotros a la residencia del CERN del año pasado, del colectivo ALER, y con Erika de Biógrafos, y también con Sebastián Duque, que ha estado muy conectado ahora con la red. Entonces, bueno, pues nuevamente eso, decirles que nos emociona mucho fortalecer estas conexiones y pues contarles un poco también de lo que estamos haciendo en Suratómica. En verdad, Suratómica surgió inicialmente como un programa que buscaba crear un puente entre el programa Art at CMS del experimento CMS del CERN, que es un programa que desde hace unos años abre las puertas para que creativos de áreas diferentes a las de la ciencia se conecten con estos espacios,
tengan, digamos, también espacios de intercambio directo con los científicos y puedan pues ir a conocer los experimentos y demás. Y ellos querían abrir un espacio hacia Latinoamérica y se conectaron con una comunidad de creación, arte y ciencia que teníamos formada aquí, sobre todo en Bogotá, pero también estábamos conectados con algunas personas de Medellín como el colectivo Biohacking. Y lo que quisimos hacer con eso fue crear pues una residencia que permitiera esa conexión. Fuimos 8 artistas. Todo esto lo posibilitó Daniela Abril, que es una artista colombiana y que tiene una organización que se llama Cuántico, que también trabaja el tema de arte y ciencia. Y cuando estuvimos allá en la residencia, empezamos a darnos cuenta que un poco un programa se quedaba corto para los espacios que teníamos de intercambio, los científicos que conocimos del CERN, colombianos trabajando en el CERN, y muchos científicos y artistas internacionales que se interesaron por el trabajo y quisieron acompañarnos y compartir pues también sus procesos con nosotros. Entonces al regresar nos pensamos qué podríamos hacer nosotros con esto que se había generado, y nos dimos cuenta que de pronto podríamos empezar a experimentar con la organización misma. O sea, no ser como una asociación de grupos o algo así, sino empezar a expandirlo y darle como una forma, digamos, menos determinada, que permitiera que muchos nodos diversos se conectaran. Entonces pasar como de ser, digamos, de ese pertenecer a una comunidad, a ser una red que permite que nodos heterogéneos se conecten en diversos niveles. Estamos hablando de organizaciones muy grandes como los experimentos del CERN, a los creativos como individuos. Y bueno, esto ha dado paso a un diálogo muy largo. Estábamos pensando nosotros en el espacio de encuentro que iba a ser el Festival Suratómica en abril, digamos en físico, que por supuesto, bueno, con todo este contexto se pausó, pero que durante el tiempo de la pandemia, de la cuarentena, nos estuvimos preguntando cómo hacíamos para fortalecer estas conexiones que teníamos en la red. Creamos espacios de diálogo. Uno de esos, bueno, nuestro ciclo se llamó Fronteras Inexistentes. Hicimos un grupo de estudio, compartimos con varios creativos, hicimos un encuentro de arte y ciencia sobre este tema, que de hecho, pues creo que conecta perfecto con el título de este espacio, que es Mundos Permeables. Y bueno, aquí estamos. Creo que hemos desarrollado bastantes ideas en el tema de las fronteras inexistentes. En este espacio de julio acá, preguntándonos sobre esas relaciones de las artes y la ciencia, y ahora en el Festival Suratómica que vamos en el segundo día, todavía nos queda algo de programación del segundo día, incluyendo este espacio, y bueno, y tenemos mañana también todo el día completo. Ha sido una experiencia muy interesante para todos los que hemos estado conectados ahí, con, digamos, formas de conocimiento muy diversas, desde muchas perspectivas que van desde lo académico hasta justo antes de este conversatorio estábamos charlando sobre las posibilidades y lo que el arte puede hacer en un contexto social tan duro como el que estamos viviendo en este momento. Entonces realmente los invito a seguirlo. El festival, todo lo que ha pasado hasta ahora está en YouTube, va a quedar todo grabado, así que si quieren volver a alguno de los contenidos, ahí está. Muchas gracias. Gracias, Natalia y Red Suratómica, por acompañarnos el día de hoy. Muchos éxitos en el resto de su programación del festival, y nosotros seguiremos conectados con ustedes durante esta conversación. Y ya que conocimos un poco sobre cómo fue el inicio de esa Red Suratómica, vamos a hablar, ahora sí vamos a saludar al resto de los colectivos que nos acompañan el día de hoy. Estamos con el colectivo Simbiosis Arte y Ciencia, con La Espesura, con Aleph Experimental, Ecos, Biógrafos y Ethos Tecné. Bienvenidos a todos los colectivos y bueno, cuéntenos un poco a las personas que están ahí conectadas, que nos están viendo en este momento, quiénes son ustedes y cómo nacen sus colectivos. Bienvenidos, Educación Simbiosis, Colectivo Simbiosis, ¿cómo están? Hola. Hola. Muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Qué bueno estar aquí compartiendo este espacio. Nosotros somos Simbiosis Arte y Ciencia. Somos 4 personas: Erika, Hernán
y Ana Carolina y Daniel Toro, y trabajamos en un colectivo que combina literatura, teatro con un poco de contenido científico. Buscamos generar como experiencias significativas, todo enmarcado pues como en el teatro y en las expresiones, como expresiones artísticas que podamos utilizar también para comunicar ciencia y para de alguna manera ofrecer herramientas como didácticas para la educación de algunos temas, ¿cierto? Nosotros comenzamos trabajando hace ya casi 4 años, hemos venido reuniéndonos, todo comenzó con Daniel, con Carolina, conmigo en un café, conversando sobre cosas que nos gustan, ¿cierto? Carolina y yo venimos más como del mundo de la ingeniería, yo estudio ingeniería geológica, Carolina es ingeniera biológica y Daniel es actor. Entonces conversábamos un poco después de haber tenido la experiencia de estar en Parque Explora con un colectivo que se llama Monólogos, de monólogos científicos, que también utiliza el teatro para contar ciencia. Entonces, a partir de ahí comenzamos a buscar personas que también estuvieran tratando de combinar el arte y la ciencia y cómo era que podían conversar esas dos áreas. Y el año pasado llegó Erika. Sí, yo ya vengo de las ciencias sociales, yo soy socióloga, también tengo como un interés muy grande en lo pedagógico y mirar el tema del arte y la ciencia ligado a las estrategias pedagógicas, yo creo que también es una de las apuestas de Simbiosis y pues desde el año pasado vengo ahí como integrando el colectivo. Sí, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, hemos venido como pensándonos y reflexionando. Ana empezó a hacer una maestría en estudios sociales de ciencia y tecnología y empezó a pensar pues el tema también como más teóricamente. Y este año comenzamos digamos que salimos a la luz con unos talleres, estamos haciendo unas obras de teatro para visibilizar las mujeres en la ciencia, pues hemos empezado pues como a trabajar ahora sí de lleno. Muchas gracias. Gracias Hernán y Erika por acompañarnos y sí, definitivamente muy buenos recuerdos de cómo ha crecido Simbiosis desde entonces. Vamos ahora a saludar a la espesura que está con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Cata? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muy contentas también pues, de estar acá. Muchas gracias por la invitación. La espesura, la verdad, nace hace muchísimo tiempo. Somos dos, somos Silvana Giraldo y yo, Catalina. Y la verdad pues es que nos conocimos desde el colegio, veníamos pues como en un proceso juntas desde hace mucho tiempo creativo. Empezamos la universidad juntas también y ahí fue como ya cuando sí empezó como a tomar más forma el colectivo, como ya cuando empezamos en artes plásticas ambas y pues como la pregunta de las dos iba como un poco hacia esa relación del hombre y la naturaleza, pues y esos entornos, como la transformación pues del hombre, la obra del hombre en su entorno y sus relaciones y cómo tejerlo pues o cómo evidenciarlo a través del arte. Entonces las preguntas empezaron a darnos pues como ya pues como el camino para empezar el colectivo y empezamos a explorar desde diferentes medios pues como que los lenguajes que utilizamos desde el arte ya eran ilustración, dibujo, incluso pues como que trabajamos con animación, instalación también un poco, entonces pues como que ya buscando desde esos lenguajes y desde esas técnicas, desde el arte, pues era como desde lo sensible, ese rastreo, poder como generar esas conexiones en diferentes territorios, ¿cierto? Conversaciones pues como con la ciencia, pues sobre todo, pues más como
sobre todo nos tiramos mucho desde la biología, pues empezamos a interesarnos también en la antropología, entonces las relaciones pues como con la cultura, con el ambiente, y empezaron a tomar formas ahí. Entonces ahora pues como que empezamos desde la ilustración, desde el dibujo, la instalación, y eso ha tomado pues como lo último que hemos estado haciendo también ha sido con talleres diferentes públicos, no solamente pues como con adultos, sino con niños también. Entonces como traducir desde el arte, llegar a traducir o a generar ese diálogo con diferentes públicos y como establecer un puente para generar también como divulgación, ¿cierto? Pues como ya uno de los intereses ahora es también en divulgación científica, bien que las dos no somos artistas, pero pues siempre hemos tenido esos roces pues como con la ciencia y nos hemos interesado. Entonces, bueno, ya estos son como nuevos caminos y ahí vamos pues como construyendo todo ese paso. Bueno, bienvenidas, gracias por estar acá con nosotros. Me identifico un poco con ustedes porque también ha sido parecido en mi caso, que soy actor y que me vi luego envuelto en los procesos que relacionan arte y ciencia. Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a saludar a Aleph Experimental, que está acá con nosotros. Y de hecho creo que son varias personas que están acá con nosotros, que de los colectivos que tenemos invitados son uno de los colectivos más grandes. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hablar ya ahorita la Manuela ahí para... Bueno, Aleph es un colectivo que surgió en la ciudad de Medellín, en el Exploratorio, que es el taller público de experimentación del Parque Explora, hace 3 años. En un principio surgió a partir de unos talleres que se estaban brindando de videomapping. Y luego, pues a partir de las inquietudes de los participantes de este taller, empezó como a crecer y a vincular otras inquietudes, tanto como de estéticas, también como de qué narrar a través de lo que estábamos haciendo. Ahora pues ya tenemos como 3 años. El grupo está constituido más o menos por 14 personas de muchas áreas del conocimiento. Hay científicos, hay arquitectos, hay diseñadores, hay artistas, también hay ingenieros biológicos y también nos ha gustado mucho el poder compartir e integrarnos con otros colectivos y no ver a los otros como la competencia, sino como aliados para poder generar otro tipo de dinámicas. Con eso hemos trabajado con diferentes colectivos como ECOS, como biohacking y otro tipo de elementos. Nosotros, más que todo, hacemos experimentación. No somos un grupo de investigación, sino un grupo de experimentación. Y algunas veces hacemos proyectos que involucran la divulgación científica, pero otros simplemente son como exploraciones tecnológicas con el arte. Y pues nos basamos mucho en diferentes, digamos, áreas. Por un lado está como la literatura, por otro lado está la física cuántica o la cosmología. Y también tratamos de vincular como todas las experticias de las personas que involucran al colectivo en el desarrollo de sus diferentes obras. Hemos expuesto en diferentes museos, en el Museo del Agua de acá de Medellín, en el Museo de Arte de Pereira, en el Festival de la Imagen, pues como en diferentes lugares que nos ha permitido como ampliar la mirada y ir un poco, pues como ofrecer un poco de lo que nosotros hacemos como a un público más general. No sé si Manuel quiera acotar algo más. Listo. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Vamos ahora a saludar al colectivo ECOS, que está por acá con nosotros. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Pérez, hago parte del colectivo ECOS, al igual que mis compañeros Carolina Naranjo, Juan David Aranzazu y María Camila Muñoz.
Nosotros nos conocimos en 2018 en el exploratorio del Parque Explora, en un taller de realidad virtual. Y desde ese momento comenzamos a pensar cómo crear piezas que pudieran aportar un nuevo sentido a los espectadores y que les permitieran ver las cosas desde otras perspectivas. Hablamos de temas de tecnología, de naturaleza, de los elementos como el agua, pero también los pensamos desde la relación que nosotros tenemos con ellos y no una relación vertical desde un antropocentrismo, sino desde una mirada más horizontal de cómo podemos entendernos como partícipes de este mundo o de esto que llamamos naturaleza. Y bueno, desde ahí hemos creado piezas inmersivas en torno, por ejemplo, a los latidos del corazón de las ballenas jorobadas y también a sus cantos. Esta pieza se llama Latidos Marinos y ha circulado pues no solo por el país, sino también por otros espacios internacionales. Ha sido muy interesante como poder llegar y con los cantos de las ballenas a otros espacios. Y bueno, en esta experiencia, por ejemplo, fue un cruce directo con la ciencia, porque contamos con la colaboración de Esteban Duque, que es un biólogo de la Universidad de Antioquia, que basa toda su investigación en los cantos de las ballenas jorobadas que registra en Vallasolán. De esa manera, fue como tener una interlocución directa entre el arte y la ciencia. ¿Cómo hacemos para pararnos desde el arte y pedirle a la ciencia contenidos, resultados, investigaciones, sonidos, que pudiéramos también transmitirle a las personas de una manera más sensible? Porque de pronto en esa relación que había mencionado Ana Carolina al principio de cómo hay fronteras entre ciencia y arte o cómo se tocan el uno con el otro, y nosotros logramos pensar que los resultados de la ciencia también pueden convertirse en una forma sensible de tocar a las personas. Por eso les comento la importancia de que haya personas que investiguen sobre las ballenas jorobadas, sobre cómo se comportan, sobre cuáles son sus dinámicas de apareamiento, pero también tener otros espacios en los que simplemente puedas ponerte unos audífonos y escuchar cómo son los cantos de las ballenas jorobadas. Creo que ahí se da una relación completamente diferente y se construye como otra experiencia con esa otredad, con este otro que no es uno, sino que es ballena, que es animal, que es naturaleza. Entonces, la verdad, nuestra experiencia ha sido todo un cruce entre los conocimientos de cada uno de nosotros con los intereses que tenemos y también tocando la puerta de otras áreas como la ciencia, como la biología, como la hidrología, para pensar esas relaciones y esas conversaciones a qué nos pueden llevar. Entonces, desde ahí parte un poco nuestra exploración. Gracias Diego por contarnos un poco de ecos. Y creo que sí, muy importante en el mundo esa sensibilidad ahora mismo para relacionarnos con esa naturaleza maravillosa que nos rodea. Gracias por contarnos un poco. Ahorita vamos a profundizar un poquito sobre esto, pero antes vamos a saludar al resto de los colectivos, a Biógrafos, que está con nosotros. Hola, Biógrafos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Erika, bienvenida. Cuéntanos un poquito de Biógrafos, cómo nace, quiénes son. Por ahí no está Natalia. Sí, hola, buenas tardes. Ya es la Fefa, que hable primero de ella. Ah, sí, bueno, bienvenidas ambas. Bueno, no soy la Fefa. Bueno, el colectivo Biógrafos surge en 2016, fue como una iniciativa que surgió del curso de Ilustración Científica que dicto en Biología desde el 2012, en donde comencé a identificar estudiantes que eran muy apasionados de ilustrar, que eran muy buenos, pero que al mismo tiempo también tenían como inquietudes desde el área de la divulgación.
Entonces en 2016 comenzamos un grupo como de 5, pensándonos en generar espacios de encuentro y de diálogo para fortalecernos en el tema ilustrativo, pues porque desde el área de la biología no se tenían como tantos espacios para trabajar esta parte desde las plásticas. En 2017 ingresa Erika y se comienza a retroalimentar el colectivo, pues ahorita Erika les contará su formación. En la actualidad somos 15 personas que venimos como trabajando de una manera más constante, con algunos que nosotros denominamos satélites, que son algunos que se vinculan a ciertos proyectos. Entonces con satélites llegamos a ser casi 18, 19 personas, con diferentes formaciones académicas. Entonces hay artistas, hay licenciados en artes plásticas, comunicadores, artistas visuales, ingeniera forestal, Eric es artista e ingeniera, un matemático. Entonces en este momento ya tenemos como una gran variedad de profesiones y nuestros proyectos siempre van encaminados a mirar cómo desde la ilustración o otras experiencias artísticas podemos contar temas de divulgación. Podemos hablar sobre diferentes áreas de la ciencia, pues en uno de esos proyectos llegan los casilleros, y también hemos tenido interacciones con otros colectivos. Les contaré como un poco los casilleros que han sido como, si bien la mayoría somos de la universidad, en la actualidad el 80% somos de la Universidad de Antioquia, pero la ingeniera forestal es de la Nacional, y Natalia, que es artista audiovisual, es del ITM. Entonces ya como que ya no hacemos parte de un solo espacio formativo. Entonces hemos enriquecido mucho los diálogos. En los casilleros comenzaron en biología, que ha sido como uno de los proyectos que más nos ha fortalecido pues como dentro de la universidad, y en el que más hemos trabajado la parte de divulgación, porque comienza en biología, pero en este momento se vincularon todas las áreas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y también microbiología, ingeniería de alimentos y farmacéutica. Entonces ya tenemos como una intervención que permite un espacio de encuentro a quienes están transitando. Y también hemos trabajado en proyectos expositivos, elaboración de talleres, elaboración de murales. En la actualidad estamos fortaleciendo el tema de las intervenciones en los muros como un espacio que dialoga con quienes transitan. Y pues, Eri, ¿me quieres complementar algo? Bueno, sí, lo que dijo Nati, el colectivo se ha caracterizado precisamente como por esa interacción entre diferentes formaciones. Yo soy ingeniera en instrumentación y control y artista plástica, y pues digamos que la sinergia que se ha generado en el colectivo es muy interesante, porque digamos que el uno aprende del otro. Sobre todo los artistas que estamos como involucrados en este cuento nos llama mucho la atención, en particular el tema de la biología. Sin embargo, pues no nos cerramos como a este punto, no nos cerramos solamente al tema de diversidad. Como bien lo decía Nati, hemos explorado otras áreas, hemos hecho trabajos también con artistas, hemos colaborado, por ejemplo, con la artista Angélica Teuta, que es de Bogotá, en procesos de instalación, unos procesos también con comunidad muy interesantes, que de por sí pues el colectivo ha trabajado más que todo como en talleres, pero aquí ya la intervención involucra a la comunidad, y de una u otra forma es acercar como esos conocimientos a las personas. Incluso uno de los murales que se hizo, también la gente estaba como en ese, ¿y qué es eso? Yo lo he visto, pero no sé cómo se llama. Entonces es muy bonito como las personas empiezan a jugar pues también como dentro de esa construcción de lo que hemos hecho. Y en particular, digamos que es una experiencia muy bonita porque es un constante aprendizaje, Obviamente a los biólogos a veces les toca como romper una barrera de esa idea de las ciencias exactas y de un asunto de rigurosidad, y a los artistas nos toca irnos es al otro lado de, bueno, si vamos a ilustrar una especie en específico hay que ser un poquito rigurosos para que sí sea eso. Entonces es como un vaivén muy, muy bonito, muy bacano, pero que hasta ahora pues en estos casi 4 años nos ha llevado pues a tener unos resultados muy, muy bacanos. Gracias, Erika, y gracias, Natalia, por acompañarnos el día de hoy. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esas intervenciones que ustedes han realizado en la ciudad, y vamos a saludar a nuestro
colectivo Ethos Tecne, bueno, el último colectivo que nos falta por saludar. Y Ethos, ¿cómo están? Ethos Tecne, ¿están ahí? Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián, la mitad de Ethos. Ahí está Juan, que enseguida los saludará. Contándoles pues brevemente sobre Ethos Tecne, como su nombre lo dice, en esas palabras tan elaboradas. Lo que buscamos es como de pronto hacernos la pregunta de la razón o la lógica detrás de la tecnología, ¿cierto? Ethos Tecne como colectivo es un espacio de experimentación multidisciplinar, ¿cierto? Yo soy físico y vengo desde la parte académica, mientras que Juan David es músico y artista, ¿cierto? Entonces él viene mucho desde el área de las artes, y ese encuentro es donde tratamos de traer el arte, la ciencia, la tecnología, la sociedad, y exponerlo de una manera distinta. En esos términos, pues, hemos hecho trabajos que incluyen varias cosas, como Sono, que es un dispositivo que mapea el espacio y genera una experiencia sensorial a partir del sonido, de sensores, una intervención audiovisual, que lo expusimos también en las calles de Medellín hace poco. Otra donde utilizamos el lenguaje y la inteligencia artificial para crear una experiencia audiovisual, y bueno, varias experimentaciones que van por esas líneas, pues. No sé si Juan quiere comentarles algo. Un saludo a todos. Básicamente es eso lo que dice Sebas, que Ethos Tecne pues surge de esta inquietud que teníamos nosotros dos al conversar cuando estamos pues como a la distancia, no estamos pues como en el mismo lugar geográfico, y conversamos sobre esto, sobre hey, qué interesante lo que estás haciendo allá en el laboratorio, qué tal si le ponemos sonido, qué tal si nos pensamos esa de la luz desde otras formas también. Entonces empezamos a generar una conexión ahí entre la ciencia y el arte en general también, y para poder como buscar esa manera de materializar las experiencias y esas sensaciones que nos producían diferentes cosas de nuestro entorno. Entonces conversábamos un rato, y hasta que llegamos a un punto en el que a principios de este año nos encontramos ya otra vez físicamente y empezamos a pensar, hey, ¿por qué no hacemos algo bien interesante sobre el sonido, sobre el espacio, sobre el cuerpo? Y mezclemos ciencia, robótica, mezclemos intervalos musicales, distancias, miremos a ver qué puede salir de ahí, y empezamos a cranear cositas, y fueron surgiendo estos proyectos que Sebastián nos comenta. Básicamente fue eso, como el encuentro entre dos personas con dos profesiones diferentes, por así decirlo, pero con una intención de siempre generar experiencias en común y pensarse en la ciencia y la tecnología desde esa sensibilidad artística, y el arte desde la misma sensibilidad, cómo lo podemos potenciar también por medio de la ciencia y la tecnología. Súper, dos personas como con unas ganas incontrolables de crear, así me pareció. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la inauguración de Mundos Permeables. Y bueno, yo creo que la creación es algo que nos une a todos los que estamos aquí. Y Ana Carolina, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Bueno, ya los escuchamos a todos los colectivos y vemos cómo empieza, digamos, a abrirse el abanico. No es una sola ciencia, un solo arte, hay un montón de ciencias, de artes que se están uniendo, y la tecnología viene y entra y empieza a hacer con algunos, digamos, ayuda a crear o les hace preguntas o los, digamos, interpela para que experimenten. Entonces, como de toda esa diversidad, que es lo que nos parece más bonito de este encuentro, quiero invitarlos a que hablemos un poquito de ese imaginario como tan instaurado pues en muchas personas, quizás en nosotros no tanto ya, pero ese imaginario de que el arte y la ciencia están muy separados. Y si alguno quiere decir algo sobre la tecnología, si en su colectivo, digamos, interviene también. Pero entonces, de ahí la pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son esos factores que han
de pronto históricamente, de pronto en su experiencia personal, esos factores que han unido y también que han separado al arte de la ciencia o las artes de las ciencias. Queremos empezar como con esas ideitas para irnos ya adentrando a las experiencias un poco de los colectivos digamos, en su quehacer diario. Entonces, vamos a volverle a dar la palabra a Natalia de Suratómica, y yo sé pues que ellos han tenido un montón de experiencias y que pueden comentarnos, porque siento que como decía ahorita, están muy, digamos, en esta idea de romper las fronteras. Entonces, bienvenida Nata otra vez a que nos cuentes un poquito sobre eso. Gracias, Ana. Pues bueno, yo les cuento que de hecho en este espacio de tiempo que les venía diciendo que estábamos trabajando lo de fronteras inexistentes, hemos aprendido mucho sobre este origen de las ideas que de alguna forma nos ponen como esa necesidad de determinar y de definir y de categorizar. Y pues justamente como nosotros empezábamos a ver las relaciones aquí, un poquito de historia, pero luego se convertía ya en ver en el panorama amplio qué es la civilización que tenemos y por qué esta civilización está basada en estas ideas que dividen y que categorizan todo. Entonces, realmente las bases son muy profundas, de que nosotros tengamos como este sistema de pensamiento binario de alguna forma, que necesita estar separando siempre un espacio del otro, una forma de pensamiento de la otra, que viene, digamos, desde la filosofía griega y que se desarrolla pues hasta nuestros momentos con personas que han ido como aportando a que el conocimiento se vuelva cada vez como más especializado, ¿no? Y como cada vez precisamente como ir fragmentando todo al máximo posible. Entonces, nosotros justo explorando eso, nos encontrábamos un poco con la idea de que este concepto de lo queer, que es una idea que viene de los estudios de género, que digamos iban unos pasos más adelante de ya no hablar de la equidad de género hombre-mujer, sino hablar de la no necesidad de que exista el género, de la no necesidad de categorizar y de que de forma externa, digamos, se nos impongan unas identidades y demás. Como este concepto pues se ha expandido hacia la naturaleza, hacia entender la naturaleza en lo queer, en lo que es no solo digamos en esa inexistencia de las fronteras, sino también en lo que es como raro, porque de ahí un poco viene la palabra. Y esto lo veíamos también en una charla muy bella que tiene Brigitte Baptiste, que la hizo en el Parque Explora, que habla sobre lo queer en la naturaleza, pero entonces un poco más allá, como eso queer ya se extiende a estas formas de conocimiento. Entonces, para mí, por ejemplo, ha sido particularmente importante entender cómo desde estas miradas que vienen más de lo social y no tanto desde la ciencia, cómo desde estas miradas nosotros podemos empezar a ir cambiando ese contexto de pensamiento y esa cultura que necesita hacer esas divisiones. Y que entonces a través de esa, digamos, una mirada como mucho más cotidiana, porque es una cosa con la que nos enfrentaríamos nosotros todo el tiempo, nuestra propia identidad, la identidad de las personas que nos rodean, como desde ahí se puede ir rompiendo como esa rigidez de las formas de conocimiento que tenemos en este momento. Entonces, esa ha sido como una de las exploraciones que han surgido como en esa línea de la inexistencia de fronteras, porque por supuesto nosotros vemos que la relación del arte y la ciencia está como tan en lo fundamental, en ese proceso creativo que nos permite leer, relatar el mundo que nos rodea, que realmente pues no existen. Y como ustedes lo han puesto en el título de este espacio, los mundos permeables, pues justamente no necesitamos hacer las divisiones, sino que necesitamos abrir espacios de encuentro y de redes y de nodos y demás entre ellas. Entonces yo creo que por ahí un poco podríamos irnos pensando cómo en la cultura, que por supuesto pues las artes y las ciencias son base de la cultura, nosotros podemos ir cambiando esa necesidad de entendernos en la división, en lo binario y en las categorías. Natalia, muchas gracias. Este planteamiento nos invita mucho a eso, y a pensarnos cómo está constituido todo en este momento. Qué rico que ustedes estén en esas
en esas discusiones. Algo que me gusta mucho es siempre recordar que la ciencia, cuando hablamos de ciencia, hablamos como de las ciencias naturales y exactas. Entonces, ¿dónde quedan esas ciencias sociales, cierto? Y muchos de los colectivos tienen relaciones con antropología, con sociología y con las humanidades, ¿cierto? Entonces, también esta unión de arte y ciencia en realidad está convocando a muchas disciplinas, ¿cierto? A que conversemos. Gracias. Entonces, obviamente vamos a empezar a resonar con esta pregunta, pero entonces los invito a que miremos de esas cositas de nuestras experiencias, de cómo entendemos esa división o esa unión, vamos como compartiendo adicionalmente a lo que los otros compañeros nos dicen. Entonces, Simbiosis, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué nos quieren contar? Pues nosotros hemos, como siempre, insistido en que una convergencia entre las artes y las ciencias, partimos como de que el conocimiento surge porque una persona o porque un observador se queda mirando, ¿cierto? Uno se queda mirando y ahí surge la posibilidad del conocimiento. La ciencia y el arte o incluso el conocimiento revelado surgen como maneras de pensar eso que se está observando. Entonces, el arte da unas respuestas a esas preguntas que surgen ahí de la observación, ¿cierto? Que digamos que son distintas a las respuestas que dan la ciencia, ¿cierto? Pero al final terminan siendo dos maneras de pensar que es extraño, pues, como uno se puede preguntar, pero ¿por qué esas dos maneras de pensar, si pensar es pensar, ¿cierto?, han estado separadas? Y creo que también una de las cosas que une o que es lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es invitar a conversar. Si uno piensa en esas pequeñas ficciones de origen que hicimos ahorita, se dan cuenta que esta convergencia, estas uniones, estas combinaciones surgieron en un café con dos personas que provienen de orígenes académicos distintos, que se dieron la oportunidad se pudieron, contame vos qué es lo que haces, ¿cierto? Ve, lo que vos haces y lo que yo hago se pueden combinar, ¿cierto? Y salieron de esa caja que a veces son las facultades de ingeniería o las facultades de ciencias o las facultades de arte, ¿cierto? Salieron un poco de la cueva, pues, como en el mito de Platón, ¿cierto? Salieron, se encontraron con otros que piensan el mundo y de una manera distinta y se pusieron a conversar, ¿cierto? Entonces ahí hay como no sé si tú quieres... Sí, yo quería agregar pues que como Simbiosis desde lo pedagógico también nos surgió esa pregunta. Si uno va a las aulas, por ejemplo, a los niños siempre les enseñan las ciencias naturales, las artes, usted es bueno para las ciencias naturales y de pronto quizás lo aleja de ese mundo artístico y al de arte le dice, usted ya dedíquese a las artes y de pronto le están cerrando como esa posibilidad de acercarse al mundo de las ciencias naturales. Entonces, como Simbiosis, nosotros pensamos, bueno, ¿qué tal si hacemos un taller en el que estamos uniendo estas dos, las artes y las ciencias, y cómo, por ejemplo, los estudiantes responden a eso, ¿cierto? O cómo los niños van a responder a eso. De pronto descubren que tienen capacidades para las dos cosas, y eso les puede facilitar en un futuro como ampliar esa elección vocacional. A uno le decían, usted es buena para las matemáticas, para la física, entonces uno yo voy a estudiar ingeniería, ¿cierto? Y ya se cierra como esa otra perspectiva del mundo. Entonces yo creo que Simbiosis se preocupa mucho como por ese aspecto. Y nosotros hemos como intentado en las puestas pues que buscamos hacer, por ejemplo en los talleres, hemos buscado generar como una experiencia donde el que está asistiendo no sepa si esto es arte, esto es teatro, me están poniendo a improvisar, pero estoy en una galaxia, ¿cierto? Es como eso termina siendo o estando en una esfera que es completamente distinta
al arte o a la ciencia, ¿cierto? Entonces es también esa convergencia de dos cosas que genera, por decirlo pretenciosamente, tal vez conocimiento nuevo, ¿cierto? O una manera de pensar el mundo de otra manera. Muchas gracias a Simbiosis, Arte y Ciencia, que traen también a colación esto de cómo nos enseñaron, ¿cierto? De dónde, de la educación. Creo que esa es una de las respuestas que también se pueden generar aquí. ¿Quién nos enseña eso? La Espesura quiere contarnos algo más de cómo entiende esa relación, cómo es un artista acercándose a los mundos de las ciencias naturales y esas ciencias sociales. Dale, Cata. Listo. Pues como yendo como por la misma línea que estaba diciendo Hernán, pues como respecto a la observación, creo que está la pregunta, como el primer momento, pues como dentro de la ciencia es una pregunta, ¿cierto? Y a partir de esa pregunta está la observación, la pregunta, y creo que esa pregunta es como el punto en común entre las artes y la ciencia, y es que nace como desde lo sensible, ¿cierto? Porque hablamos que el segundo momento, cuando uno habla de ciencia, es como racionalizar eso que se está viendo o eso que llegó desde un primer impulso, que es lo sensible, ¿cierto? Y la afectación o los afectos, la sensibilidad, la experiencia. Entonces, como que realmente, pues para mí, el punto de convergencia entre el arte y la ciencia está precisamente como lo que nos hace común, pues como con los otros seres, y esa posibilidad de afectarnos y de sentir, pues como en todo lo que es en esa gama de los sentidos, que luego pasa a la lógica. Entonces creo que ahí partimos ambos, las artes y las ciencias, y es la pregunta que parte de los, como esos, no de impulsos, sino de esos estímulos que están llegando, y pues como esa poética de habitar, ¿cierto? Entonces no es como dejar, retirarle a la ciencia la posibilidad de hablar de poética, o que la ciencia pueda hablar desde lo poético, sino como que desde ese primer momento creo que ya convergemos, pues hay una convergencia entre ambos, entre el arte y la ciencia. Bueno, las preguntas sí están tan relacionadas con ese niño, esa niña curiosa, que no importa qué pregunta sea y simplemente la responde por los medios que encuentre. Entonces me gusta mucho también esa palabra, traerla aquí. Sigamos entonces con Aleph Experimental. Cuéntenos un poquito de ustedes. En este momento hay un diseñador visual, artista, otro artista plástico, diseñador, desde también sus experiencias, cómo es esa unión o ese punto también de fuga en el que los vemos tan diferentes al arte y la ciencia. Hola, ¿me escuchan? Qué pena, estaba cambiando ahí de audífono. Bueno, mira, con respecto al arte, creo que viene como de una búsqueda de un espacio, ¿cierto? Una búsqueda de un espacio, también de unos saberes, de unos conocimientos, y básicamente la técnica es pues como esos procedimientos, o la tecnología, pues son esos procedimientos que más tarde luego nos ayudan a desarrollar o a experimentar esos temas, ¿cierto? ¿Qué más? No sé, pues como que más agregarte. En cuanto a la ciencia, como ya lo han dicho varias veces, o sea, nos genera todas esas preguntas. El acercarnos a la ciencia nos genera preguntas que sí, o sea, es muy el alejarnos de pronto, porque no es un tema que entendamos, digamos que no es lo ideal, porque cuando abrimos los ojos a otros temas, a otros que no, pues perdemos el miedo a preguntar o a experimentar en ciertas áreas. Yo creo que es muy enriquecedor al juntar otros temas, otras áreas, las humanidades,
pues, otras áreas de la ciencia, pues nos genera conocimientos, experiencias. Y en el arte pues lo que más nos, digamos, como artistas, nos interesa es encontrar un medio de expresión, ¿cierto? De ideas, de entender ideas, ¿cierto? De expresarlas, de compartirlas. Yo creo que por ese lado, no sé si me perdí algo en el cambio de audífonos. Sebas nos quiere contar algo de cómo entiende estas uniones o estas desuniones, estos encuentros y desencuentros. Pues algo de lo que aprendo o lo que he intuido a lo largo de este trabajo y también con la experiencia que tuve con Soledad Atómica es que hay un pegamento que es transversal a todas estas áreas que están hablando, no solo al arte y la ciencia, sino también a las ingenierías y al diseño, y es la creatividad. Uno muchas veces como artista piensa que la creatividad es como innata del área que uno trabaja, pero en realidad tanto un científico como un ingeniero son unas personas que son supremamente creativas. O al momento de, digamos, de plantear una fórmula matemática o de idear algún sistema que resuelva algún problema, es indudable que la creatividad es como transversal a todos estos procesos y también es la que posibilita muchas veces, pues como en el caso de nosotros de Alep, es la que posibilita ese trabajo como transdisciplinar, como que ese posible diálogo que se da entre todos estos saberes se da a través de la creatividad y como el proponer y el innovar, siempre es como con esa metodología de darle rienda suelta como a la imaginación y a poder divertirse un poco con los conocimientos que uno tiene. Entonces, sí, esa es una de las cosas que he llegado a aprender mucho, pues como que uno antes, no sé de lo que hablaban de la escuela, como que si alguien es matemático van a decir como no, esta persona no es creativa, no sé qué. Al contrario, tienen que tener mucha más creatividad que muchas veces algunos de los artistas para poder imaginar estas otras cosas que son como imposibles de concebir por la mente humana o poner en contexto pues a través de los sentidos que nosotros tenemos. Entonces me parece que eso es muy interesante pues como esta unión de saberes y que cada vez se van borrando más esas fronteras y hay personas que se atreven a hacer cosas que ya no están paradas en ninguna de esas áreas y al mismo tiempo están en todas. También es un poco como que uno se pone muchas veces en una posición, entonces si uno es, bueno, yo digo que yo soy artista, entonces ya me da miedo o me da temor meterme a otras áreas como la ingeniería o la ciencia, pero también es como algo muy impuesto pues como por el sistema de educación que nosotros tenemos, el cual nos encasilla en un modulito y nos dice que tenemos que quedarnos ahí toda la vida y que no posibilita como el poder transitar, el ser un turista en estas otras áreas, pues como que uno, eso, si yo soy artista, entonces si yo voy a hacer algo de ciencia, no va a ser como un científico, sino que va a ser como un turista de la ciencia. Entonces, este tipo de grupos posibilita el integrar esas diferentes áreas para poder sacar como productos que estén parados en todas las partes y que no pertenezcan a una sola área de conocimiento. Es un poco la reflexión. Sebas, súper interesante, me gusta mucho esa metáfora del turista y creo que como que el pasaporte son como las preguntas y la creatividad, ¿cierto? Para estar entre todas esas cosas. Obviamente el conocimiento es tan vasto, es que no podremos ser especialistas en todo, pero eso nos va a ayudar a transitar en todos esos... Eso se dio mucho con lo de la residencia en el CEN, que pues de algún modo llegamos allá y empezaron como a meternos un poco de conocimiento súper denso acerca de la materia oscura, de la física cuántica y esto. Y en algún momento nosotros pues como que uno dice, en realidad es que yo soy artista, yo no soy científico. Entonces me voy a dar esa libertad de poder coger todos estos conocimientos que tengo y reinterpretarlos por medio de las técnicas y de los elementos y las metáforas que yo uso como artista o como diseñador. Entonces es muy interesante pues como todo este ciclo y también como nos encasillan desde muy temprano, desde niños, o sea que como de acuerdo a ciertas habilidades se tiene que quedar en cierta área de conocimiento y no puede pasarse a otra. Pero cada vez las personas, y esto es como una prueba de ello, de que vamos haciendo
vamos rompiendo esas barreras y vamos traspasando esas fronteras que no son visibles. Muchas gracias, Sebas. Eso, como comunicarnos, pienso que es eso lo que nos permite crear juntos. Bueno, entonces sigamos con el siguiente colectivo, que es Ecos, Arte y Tecnología. ¿Cómo les ha ido con esa relación? Y en especial a Diego, ¿cierto? Porque en este punto, como qué ideas hay ahí también con estas uniones, que además ahí empieza a entrar también la tecnología. ¿Cómo juega la tecnología también en ese colectivo de ustedes? Bueno, pues yo quisiera ahí como anotar un poco a lo que ya se ha dicho y a lo que los demás han mencionado, y es como ciencia y arte son formas y son mecanismos, son metodologías, son construcciones subjetivas inclusive de las personas, porque el mundo existe, el universo existe, el hombre existe, y todos estos elementos se pueden descubrir o se pueden percibir a través de los sentidos y a través de formas de aproximación al conocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy parado frente a un lago, el agua es uno de los temas que más nos interesa. Si estoy parado frente a un lago, yo puedo ser matemático y querer medirlo, yo puedo ser científico y quererme preguntar por la presión del aire, yo puedo ser pintor y tratar de hacer un cuadro sobre lo que estoy viendo, yo puedo querer ser deportista y simplemente cruzarlo nadando, ¿cierto? Entonces es un mismo objeto, es una misma situación, una convención, algo que existe y que yo como sujeto decido interactuar con él de una manera determinada. Ahí entra de pronto también el tema de la tecnología como posibilitadora, ¿cierto? Entonces, como el científico crea un aparato, como el nadador crea unas aletas para ir más rápido, como el artista se crea un espejo que voltea el lago al revés y que cuestiona de otra manera lo que se está viendo. Entonces esa tecnología como posibilitadora se convierte también en un elemento que rompe completamente el juego y que nos permite sumarlo a esas formas transversales de ver el mundo para crear cosas inimaginables. O sea, hubo un tiempo en el que alguien dijo, esto es un rayo porque atraviesa el metal de tal manera. Pero ya pasamos de ese punto. Ya el artista puede tomar ese conocimiento y llevarlo mucho más adelante. Puede convertirlo en una experiencia sensible, puede criticarlo. El filósofo puede entender el sentido de lo que tiene. El escritor puede coger lo que hizo el científico y volverlo inclusive en una ficción. Entonces ahora, vinculándolo un poco con el nombre de esto que nos convoca, que son los mundos permeables, estamos en una realidad que contiene 1000 y millones de mundos que se pueden permear, que se pueden cruzar, que pueden interrelacionarse, y que todo depende de uno cómo se relaciona con eso que está afuera, que lo motiva, que lo moviliza. ¿Quieres usar los ojos o mejor quieres usar el tacto? ¿Quieres imaginar? ¿Quieres contar una historia? ¿Quieres contar los datos? Es como una gran posibilidad. Hablar de ciencia, arte, sobre todo en este momento, es pensar que la realidad como la conocemos puede voltearse, escurrirse, torcerse y convertirse en 1000 cosas a la vez. Gracias, Diego. Creo que llegó la poesía al conversatorio. Muchas gracias. Sí, claro. Lo decíamos también al inicio, la naturaleza, esa naturaleza, cómo ha inspirado al ser humano y desde diferentes, digamos, lugares del conocimiento nos estamos acercando. Eso puede ser que haya sido por allá en los inicios históricos,
lo que pues convocó, como decíamos ahorita, y ahorita también esto inspira a muchos colectivos. Antes de seguir con biógrafos, queremos invitar a las personas que están siguiéndonos en este conversatorio a que nos hagan esas preguntas que tengan, y al final queremos conversar también con ustedes. Y también decirles que vamos a tener unos espacios de live con cada uno de estos colectivos que nos va a compartir una obra cada semana, y bueno, allí podremos profundizar mucho más en lo que hacen ellos particularmente. Entonces, biógrafos, cuéntenos, porfa, de todo esto que hemos escuchado ustedes, cómo entienden o qué nos quieren aportar como a estas preguntas de uniones y desuniones de las artes y las ciencias. Bueno, primero que todo yo creo que tenemos que retomar un contexto histórico. Haciendo un breve resumen de lo que dijo Diego ahorita, básicamente la naturaleza siempre nos ha inspirado, solo que las ciencias exactas, por así decirlo, se han encargado de un lenguaje cuantitativo, mientras que las artes se han dedicado a un lenguaje más cualitativo. Desde las ciencias quieren saber cuánto mide, cuánto pesa, mientras que desde las artes es a mí qué me genera. Y sabemos que en el 480, en la época del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, se logró esta convergencia y conocemos muchos sabios que se dedicaban a estudiar todas las áreas, o sea, no había una delimitación. Entonces, por ejemplo, Goethe estudiaba las plantas, estudiaba los fenómenos físicos y al mismo tiempo estudiaba otras cosas muy enfocadas al arte. Él no veía esa limitación, y yo creo que eso pasaba con muchos otros personajes de la época, incluyendo pues al siglo más o menos XVIII, siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empieza a aparecer el mecanicismo, cuando empieza a aparecer el reduccionismo, está la idea de tener que separar todo y simplemente como un reloj, todo va por partes, por engranajes. Y sabemos que ya eso no funciona así, o sea, sabemos que todos son sistemas complejos y todo va encajado con todo. Incluso existe una teoría que plantea Maurice Ponty, y él dice, es que tenemos que dejar de ver las cosas como un plano cartesiano, porque se nos volvió una costumbre, y desde la misma concepción de cómo a nosotros nos enseñan, tenemos que estar clasificando todo. ¿Y por qué tenemos que clasificarnos? Incluso a nosotros como colectivo muchas veces nos dicen, pero es que ustedes son biólogos, ¿y por qué pintan? O yo, por ejemplo, usted es ingeniera, ¿usted por qué está pintando? Entonces es esa idea de tener que estar encasillando las cosas, y a nosotros eso no nos interesa. O sea, un biólogo puede pintar, así como un artista puede estar explorando las ciencias, así como un ingeniero, porque el ingeniero es quien coge parte de las ciencias y la transforme en asuntos que se usan, porque él simplemente coge como los principios básicos y se llevan a otros temas. El colectivo como tal ha entendido eso. Y si volvemos y nos remitimos a, por ejemplo, la expedición botánica, eran los botánicos quienes debían ilustrar lo que tenían a la mano. Entonces, digamos que desde la habilidad o desde la técnica, ellos tenían que manejar eso. Entonces, yo considero que al menos el colectivo, los que estamos como metidos en biógrafos, logramos ya superar esa barrera de por qué es que usted tiene esta formación, solamente se puede dedicar a eso. No, a nosotros no nos interesa eso. Incluso la mayoría de muchos de los chicos que están ahí, a pesar de tener una formación, dice, a mí no me interesa ya estar en esa área. Incluso, por ejemplo, Nati dice, yo para trabajar en un laboratorio yo ya no me veo, y varios de los biólogos son así. Yo como ingeniera amo las máquinas, yo no puedo negar mi amor por las máquinas, por todo lo que implica, pero yo no me veo metida, por ejemplo, en una planta. Yo no me veo metida haciendo arreglos o, por ejemplo, manejando HDMI, pues sistemas de control. Me parece interesante desde la reflexión en el arte, pero no me lleva como a querer estar metida en el mundo, ¿no? Si puedo empezar a hacer uniones como se hacían hace siglos antes, lo podemos hacer, y eso es lo que venimos haciendo. Erika, muchas gracias. Me gusta mucho porque empiezas también muy juiciosa, nos regaló hasta autores y todo. Nata, biógrafos, ¿también quiere decirnos algo? ¿O pasamos? Listo. Bueno, también en esta conversación, pues tenemos a Ethos Tecné, ya los conocimos, y ellos se han, digamos, aventurado a experimentar mucho con el arte y la ciencia. Entonces, pero también
con algoritmos, con software, con instrumentos, con artefactos. Entonces, démosles espacio al último colectivo de esta segunda tandita de preguntas para que nos cuente cómo han concebido esas relaciones. Muchas gracias otra vez. Yo quiero darle un cierre circular a esta discusión y agarrarme lo que dijo Erika y volver a lo que empezó Natalia. Y Erika nos habló de un contexto histórico, panorama demasiado grande, ¿cierto? Y yo creo que lo importante de ese resumen que ella nos intentaba hacer era que la ciencia antes también era filosofía y también era arte. O sea, todos veían el mundo de la misma manera y experimentaban a partir de eso, de sensaciones, de estar ahí, pues. Y eso va mucho como esa idea del antropocentrismo, en el sentido de que soy yo el que experimenta el universo y trato de explicarlo, lo que hacían cierto las mitologías a través de sus poemas cosmogónicos, etcétera, etcétera. Y tomando esa evolución y llevándola como a un estadio más reciente, ya con la revolución industrial, se parte definitivamente esa idea de que la literatura o un mito o la poesía, como nos decía Diego, podría ser a la vez ciencia y contarnos cómo funcionaba el mundo, ¿cierto? Y la ciencia se empieza a ver como ese objeto utilitarista, donde llamamos conocimiento aquello que nos permite producir, ¿cierto? Entonces la inteligencia se mide en términos de la producción. Y Natalia mencionó algo muy importante y es esa idea queer, ¿cierto? Yo creo que es un acto revolucionario lograr ver el mundo de todas las perspectivas distintas, aceptar esas infinitas perspectivas que existen y también acoplarlas o mezclarlas. Y si no lo deseo, pues si mi perspectiva está aquí, es también válido, pero aceptar las otras visiones, ¿cierto? Y eso va más allá de la orientación sexual y se va a todas nuestras orientaciones ideológicas. Yo creo que pues dejando como ya lo de la experimentación nuestra, en particular a Juan, quiero decir que veo que todo nuestro discurso va en torno a eso. ¿Cómo rompemos esas barreras? Y creo que si desde nuestra ontología de lo que es el conocimiento logramos de raíz sacar esas divisiones, eso se va a desaparecer en la política, en la sexualidad, en la sociedad, etcétera, etcétera. Sí, me parece, o sea, totalmente pues de acuerdo ahí con ese tema, con lo que habla Sebas, y además que pues ya como para dar también como una especie de cierre ahí a la pregunta y a lo que estamos conversando, pues considero que surge evidentemente la necesidad de romper, de dar un cambio completo, de hacer una ruptura de lo que se viene, de lo que teníamos antes y ahora lo que estamos queriendo y lo que estamos pensando. Lo que antes separaba la ciencia y el arte, ahora es lo que también la está uniendo. O sea, esos imaginarios que separaban ya son esos mismos imaginarios que queremos romper, y eso fue lo que nos creó esa necesidad también para lograr hacer esa unión entre las dos partes y empezar a transversalizar todo constantemente. Esto también nos lo da la tecnología. Ahora en este momento la fluidez que tenemos a la información, la conectividad que tenemos, las facilidades que tenemos para poder consultar diferentes conocimientos de diferentes ramas, todo esto nos facilita el tema de poder pensarnos desde otras miradas, pensarnos desde otros puntos de vista y siempre hacer las cosas diferentes. O sea, ¿por qué no nos pensamos siempre diferente? ¿Por qué no nos pensamos siempre desde todas las posibilidades que hay? No desde como nos enseñaron en la educación tradicional, sino pensar también pues de la educación en esas inteligencias múltiples que podemos desarrollar, de todo este tema de pensarnos desde diferentes puntos de vista. Entonces, esta es una época que nos convoca al cambio, que nos convoca a pensarnos diferente, entonces a unirnos, a generar nuevos conocimientos desde
diferentes puntos de vista y a compartir, que ya el conocimiento no sea en una sola vía y de forma paralela, sino que todo que van a desdibujar cada vez más esas líneas imaginarias que teníamos entre arte, ciencia y tecnología. Gracias, Juan, y gracias, Sebas, también de Ethos Tecne, y gracias a todos los colectivos por sus respuestas. Bueno, se va volando el tiempo hablando más, pero esta próxima pregunta quiero que sea más a partir de las anécdotas. Vamos a hablar un poquito sobre cómo han sido los procesos de cada colectivo. Tal vez ya no lo vamos a hacer así en orden. El colectivo que nos quiera responder es bienvenido a responder. Y la pregunta es sobre cómo ha sido la experiencia de su colectivo colaborando con diversas disciplinas, cómo ha sido esa mezcla de diversas disciplinas y si nos quieren contar un hallazgo positivo o digamos, un hallazgo no tan positivo de esas experiencias. Tal vez todo haya sido súper positivo, colaborando con diferentes disciplinas. Y bueno, pues como para comenzar un poquito, tal vez puedo yo comenzar diciéndoles que también soy un turista de la ciencia. Comencé con las artes escénicas y al conocer a Ana y a Hernán, y todo comenzó en el colectivo de monólogos científicos de Homonólogos, y al colaborar con diferentes disciplinas, pues mi experiencia fue, la verdad, muy, 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 muy positiva. Pues crear desde las artes escénicas alrededor de la ciencia ha sido pues una experiencia que me ha cambiado a mí y a mi forma de ver el mundo. ¿Cómo ha sido el caso de ustedes, de los demás colectivos? ¿Qué disciplinas se cruzan ahí en sus experimentaciones? ¿Y cómo ha sido ese aprendizaje o desafío al mezclar disciplinas en sus creaciones y sus experimentaciones? Bueno, yo puedo empezar contando una anécdota muy reciente que a mí me parece súper interesante. Y esta trae pues la Casa de la Cultura detrás, porque ella nos dio como todo el impulso para hacer esa obra que se llama Modulaciones del Discurso, que estudia el lenguaje desde la inteligencia artificial, usando datos de Twitter, que es una red muy compleja, etcétera, etcétera, y que terminó siendo un taller en donde compartíamos como esas experiencias del lenguaje visto como un hecho algorítmico. Y resulta que por allá, cuando se fundó la computación con Alan Turing, pues un hombre muy reconocido, lo que le pasa siempre a los genios es que se encuentran con el caso más general. Entonces él dio de una con la máquina de Turing, se llamó así pues en honor a él, pero él se preguntó, bueno, esta máquina de Turing es un sistema de computación universal, puede resolver cualquier problema. ¿Cuáles son los sistemas más simples? Y el otro problema del genio, pues él no podía verlo más simple. Eso se quedó ahí y fue el dolor de cabeza de los científicos computacionales por al menos 30 o 40 años. Hasta que llegó, adivinen quién, no fue un físico, no fue un matemático, o sea, no fue nadie de las ciencias exactas. Noam Chomsky, un lingüista, tratando de entender los lenguajes o la manera en que hablábamos, dijo, voy a tratar de, antes de irme a entender el lenguaje natural o el lenguaje de las personas, tener los lenguajes más simples. Y haciendo ese trabajo, lo que logró fue caracterizar todas esas máquinas autómatas que a la final decantaban todas en el computador de Alan Turing. Entonces fue un lingüista el que le enseñó a los científicos computacionales cuáles son las escalinatas o las fases que debe seguir un autómata para convertirse en un computador. Digamos que eso a mí me parece una imagen muy bonita de eso que conecta todas esas áreas en una sola visión del mundo, y que él también, Noam Chomsky, lo expresa frecuentemente.
Gracias por esa experiencia que nos compartes. ¿Hay algún otro colectivo que quiera hablar un poco sobre el cruce de las disciplinas? ¿Cómo es compartir con otras disciplinas? Erika, ¿vas a decir algo? Quizá, bueno, creí que ibas a decir algo. Realmente, lo que nos llama la atención de cada uno de los colectivos es que están integrados por personas de diversas áreas del conocimiento. Y hablando un poco de eso, mientras ustedes van ahí pensando qué quieren decir o mientras vamos recogiendo las preguntas del público, yo quiero darle la palabra a Natalia, que nos está acompañando, pues, y aprovechar que la Red Suratómica está acá con nosotros presente, y hablar un poco sobre, en el festival, acerca del origen o en otras experiencias de la Red Suratómica, qué aprendizajes o qué desafíos han encontrado en el cruce de las distintas disciplinas o de personas de campos del conocimiento tan diferentes. Bueno, pues ahora cuando tú preguntabas esto de cómo había sido la experiencia dentro de los colectivos, pues yo me iba un poco a pensar cómo había sido nuestra experiencia con el tema de experimentar en la organización, sobre todo. Porque, digamos, nosotros al principio, y creo que tiene mucho que ver con estos procesos de pensamiento de los que estamos hablando, sentíamos que teníamos la necesidad de estar supremamente definidos, ¿no? Casi como una cosa institucional, que es uno de los resultados que vienen, pues, de estos procesos de pensamiento que tenemos en este momento y de las formas en las que nos estamos organizando. Entonces, un poco se tiene que hacer un mapa organizacional y se tiene que definir cuáles son los aliados y se tiene que hacer una estructura y dibujarla y ponerla en un espacio y comunicarla y, digamos, como fijar todo y volverlo rígido. Y en un punto, cuando fuimos desarrollando y nos fuimos acercando precisamente a estas relaciones del arte y la ciencia y viendo cómo eran tan difusas, o sea, cómo podríamos, Carlos Maldonado hablaba ayer en la charla que él dio, como empezar a entendernos desde lo indeterminado, o sea, desde lo que no necesariamente tenemos que nosotros establecer, cuáles son las figuras y las relaciones y demás. Y por eso, pues, resultamos en esta red que tenemos, que ha generado unas conexiones así como tan diversas. Entonces yo creo que un poco nos hemos encontrado dentro de esas posibilidades que tú preguntabas, con muchas personas con una sensibilidad enorme para este tema de la relación de las artes y la ciencia, de los que hacen parte de todos los colectivos que están aquí, con los que nos hemos conectado, y eso ha sido tremendo, porque ahora creo que alguien de Simbiosis decía como que de pronto podía ser un poco pretencioso pensar en crear nuevo conocimiento, pero realmente lo que nosotros hemos visto es que estas relaciones permiten que se esté creando nuevo conocimiento constantemente. Y que ese nuevo conocimiento no necesariamente, digamos, es la fórmula matemática, no necesariamente es una investigación que pueda darnos unos resultados cuantitativos, como lo decía Erika, sino que esa creación de conocimiento también está aquí, en las formas de organización, en las formas en las que nos estamos relacionando, en las formas en las que, por ejemplo, el colectivo Aleph, que es tan grande, ha funcionado, porque eso es muy interesante, cómo ellos se han ido formando y cómo han ido desarrollando esos procesos creativos. También me parece muy, muy interesante pensar en un referente, que sé que también es un referente importante para el exploratorio, porque estuvo ahí con ellos al principio, que es Antonio Lafuente, y que él habla de la idea de este conocimiento indisciplinar, que es un conocimiento, pues, que, bueno, tiene ese juego entre lo que no sigue las reglas y lo que no, pues, no reconoce las disciplinas. Y él habla de lo importante que es que nosotros documentemos nuestros procesos de creación y de colaboración. Entonces quiero irme, o sea, en esa línea que tú preguntabas, como a esa importancia del conocimiento que se está desarrollando solamente en la interacción que tenemos entre nosotros como colectivos y en las colaboraciones que estamos generando. Creo que esa ha sido una de las experiencias más importantes, digamos, mucho más allá de
como decía Sebas, de llegar a entender qué es esto de la dualidad onda-partícula y bueno, como profundizando en la física de partículas, las relaciones de colaboración, cómo la ciencia colabora en un experimento tan grande como el CERN, ha sido uno de los aprendizajes más grandes. Gracias. Gracias y bueno, pues yo también estoy de acuerdo en que ya el hecho de estar acá reunidos es generar nuevo conocimiento y desde las perspectivas de cada colectivo alimentarnos y crear nuevas preguntas para los demás. También creo que, como decía ahorita Sebas de Ethos, es un acto revolucionario, pues yo diría que un acto político estar aquí hablando de relaciones entre arte, ciencia y tecnología, respondiendo a un sistema que nos educó con la idea de que solo podíamos tener una perspectiva o que solo podíamos ser uno solo, y de pronto nos negaron la posibilidad de ser varios, que es a lo que nos invita este nuevo conocimiento que estamos generando aquí. Ahí quiero darle la palabra a Ana. Bueno, una pequeña intervención como integrante de los colectivos. Yo también pertenezco a ALEF. ALEF fue mi grupo de investigación y ahí aprendí mucho de cómo se colabora. Me gusta mucho eso de Natalia Rivera, que nos dice la colaboración como es de importante, es entendernos como colaboradores y no como que el científico tiene la verdad absoluta o el artista es el que tiene la capacidad de hacer cosas, pues, sea manuales o digitales. Es abrirnos. Siento que hay que, pues, como en mi experiencia personal, es dejarme permear. Es que esa palabra me inspira también como por eso que el otro me está diciendo y poder crear juntos, escuchar y hay veces discutir, ¿cierto? Buscar por dónde se sale, pero creo que en esa apertura a escuchar al otro, a la otra, es en donde está también esta conversación, a entender. De pronto al inicio hablamos como estos conocimientos todos son partes partes de la cultura y entonces pues nos pertenecen también. Entonces por ahí viene ese interés de que todos nos relacionemos con eso. Quería hacer esa pequeña acotación. Listo, gracias Ana. ¿Alguno de los otros colectivos quiere hablar sobre la colaboración pues sobre la colaboración entre profesionales de distintos campos del conocimiento? Mira, quisiera anotar algo. Listo. Yo creo que primero parece muy interesante. Están escuchando bien, tengo como un retorno. Listo. Quisiera escuchar primero a Manuel y luego a Diego. Gracias. Ahora sí te escucho. Bueno, mira, ¿cómo fue esa experiencia con otros colectivos? De hecho, lo interesante, ¿cuál es tu talento, por llamarlo así, o tu área de conocimiento? ¿Cuáles son tus intereses y personales y cuáles son los objetivos o un punto donde podamos llegar a estar de acuerdo o para trabajar en un proyecto o para hacer una obra o para... Bueno, que ha sido positivo que, por ejemplo, crear esos espacios o permitir que acercamientos ha generado, tengamos ahora festivales de arte, tengamos más espacios, más comunicación, digamos, entre estos colectivos, ha sido permanente. Mientras más hablamos, más nos vamos, digamos, conociendo con otros artistas, otros medios, otras ciudades, pues creo que eso es muy importante. Lo negativo, diría yo, es entrar, digamos, a un proyecto donde no haya una idea en común clara, ¿cierto? Porque entonces ya hay un conflicto. La idea en común puede ser muy sencilla, pues hacer una obra de tal tema y tal tema, pero debe tener en cuenta
el interés particular de cada uno, ¿cierto? Ya sea artista, ya sea científico, ya sea pues, independiente de su carrera. Gracias, Manuel. Y Diego, ibas a decir algo. Sí, yo quería anotar de pronto un poco en consonancia pues, con estas dos últimas intervenciones, y es que se ha mencionado palabras con mucha fuerza, que es inclusive lo que nos convoca hoy, que es la colectividad. Cómo la colectividad se puede expandir, por ejemplo, a la comunidad. Y cómo cuando yo pienso en el otro, o en la otra área, o en la otra persona, como par, como igual, como ese otro sujeto que puedo mirar a los ojos que está enfrente de mí, puedo primero aprender de él, segundo respetar su conocimiento y tercero también enseñar algo. Entonces siento que eso es lo que más nutre desde la diferencia, tanto de las disciplinas, del conocimiento, como cualquier otra acción que se lleva a cabo con el otro, con ese colectivo, con esa comunidad. Gracias. Y Juan de Ethos Tecne nos va a decir algo. Yo quería hacer era como contarles una pequeña anécdota referente pues a lo que estamos hablando y que hace alusión a la importancia del por qué es pues la necesidad de que estemos como conversando y conociendo lo que hacen los demás colectivos y los demás artistas y científicos. Un día fui con Sebastián Duque, pues fuimos al exploratorio y ahí nos encontramos con Sebas González, y Sebas nos hizo un esbozo general de lo que es Aleph, ¿cierto? En esa época estábamos Sebastián y yo pues ahí como conociendo pues bien, o por lo menos yo más que todo el espacio y todo, y Sebas entonces nos invitó a una reunión de Aleph y nos empezó a comentar todos los proyectos, y hubo uno en especial que es sobre microscopios y una obra que tienen ahí súper interesante, y me iba soltando como una perla así, me dicen, es que no, estamos haciendo arte para microorganismos. Yo, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Pues yo pensé, ay, macho, ¿cómo así? O sea, eso me abrió totalmente la mente. O sea, yo no, pues, ¿cómo hay que arte para microorganismos? Entonces, ¿qué todo se puede hacer en esta vida? Yo nunca había pensado eso en mi vida, ¿cierto? Entonces, ese tipo de experiencias son las que generan esa importancia de que nos comuniquemos entre todos y que nos compartamos nuestros proyectos, porque así nos van a abrir los horizontes un montón. Listo, solamente quería contarles eso. Gracias, Juan. Sí, a mí también, pues desde el caso personal, se han abierto las perspectivas de una manera, pues sí, que trasciende un poco el arte y la ciencia, y se abren las perspectivas es en el modo de vivir y en el pensamiento. Y yo creo que si seguimos plantando esta semilla de perspectivas de pensamiento más integradoras, más colaborativas, algo pasará. No sabemos qué, como en todo experimento, pero algo pasará. Y vamos a ver qué pasa con esta última pregunta, que obviamente no podía faltar. Es que ya se nos va acabando el tiempo, y quería rápidamente preguntarle a cada colectivo o a los que quieren responder sobre qué desafíos ha traído para el colectivo, o cómo se han adaptado, mejor dicho, hablándolo en términos de adaptación, cómo se han adaptado a esta pandemia, a lo que vivimos en este 2020, que tenían procesos que tal vez quedaron en pausa, o por el contrario, como en el caso de Simbiosis, esos procesos se aceleraron un montón, como que se reactivaron y vinieron a la vida. ¿Qué ha pasado con cada colectivo en esta pandemia? Tal vez podamos empezar por Simbiosis, y ahí van levantando la manito, o el que quiera comenzar, para que hablemos un poco. Nosotros veníamos como muy desde lo teórico, muy encontrándonos en diferentes cafés de la ciudad a conversar sobre esto, a pensarnos el proyecto, pero esta etapa, digamos, virtual nos
nos puso como el reto y nos puso como a pensar qué podíamos hacer y cómo un poco el cliché pues de cómo aprovechar la crisis y nos lanzamos al agua con un taller precisamente con la Casa de la Cultura del Poblado y ya hicimos unos videos de divulgación científica con un poco de literatura, ¿cierto? Y empezamos a hacer la obra de teatro de Mujeres Extraordinarias y hemos estado, realmente la virtualidad nos detonó un montón de ideas y un montón de posibilidades. Entonces hemos, como que desde el colectivo hemos agradecido un montón poder estar como más conectados, pues se nos volvió natural estar en este tipo de reuniones, entonces estamos como conectados, ya nos reunimos por lo menos una vez a la semana todo el tiempo, entonces estamos muy muy expectantes de lo que puede seguir ocurriendo con nosotros en estos espacios y ya cuando volvamos a lo presencial. Gracias, Hernán. ¿Cómo ha sido para los demás colectivos? ¿Cómo ha sido para los demás colectivos esta época tan extraña y tan estrechamente relacionada con la ciencia? Bueno, Aleph, en realidad, pues como todos, fue un cambio súper fuerte porque nosotros somos muchos. O sea, los encuentros de nosotros son los miércoles y generalmente éramos 12, 13, 14 personas que de algún modo no solo compartimos, o sea, no solo compartimos como la pasión por el arte y la ciencia, sino que también nos volvimos muy amigos y generalmente como que terminábamos las reuniones y nos pues salíamos del exploratorio y nos íbamos a compartir como en otro espacio diferente, pues con unas cervezas ahí, como a seguir hablando de los proyectos, hacía como parte de eso. Con la pandemia se pusieron en pausa varios proyectos que nosotros ya teníamos listos, pues que ya digamos, teníamos una danza que estábamos haciendo con un colectivo de la Universidad de Antioquia que tuvo que ser pausada porque no teníamos cómo presentarla. También fue muy loco porque justo antes de todo esto habíamos hecho convocatoria pues para nuevos integrantes, entonces muchos de los nuevos integrantes nunca los vimos en persona, sino que ha sido todo muy digital. Pero a mí me parece que ha sido muy interesante, pues es más difícil, como que los procesos, muchas veces como que nos hace más falta como agarrar entre todos un objeto y como lo manual, lo físico, lo bocetar, lo de poder espacialmente explicar algún tipo de obra, pero sí nos hemos arriesgado como a hacer varios experimentos, por así decirlo, virtuales, con realidad virtual y con presentaciones pues, en algunos espacios por medio de la virtualidad. De todas maneras, o sea, a mí me parece que Aleph sigue fuerte y sigue reuniéndose, pues nos seguimos reuniendo los miércoles. Pero es muy extraño porque hay veces algunos pueden, otros no pueden, entonces como que el grupo varía. Eso ha sido como una permanente en el equipo desde hace 3 años y es muy interesante porque, o sea, nosotros hablamos la otra vez, más que todo ahorita que con Ana Carolina empezó a ser parte del grupo, de qué metodologías nosotros usamos para crear nuestras obras. Eso fue como una pregunta muy grande. Y en realidad nosotros no tenemos una metodología fija, siempre como que vamos variando de punto a punto. Sí hay como pues yo soy como una especie de moderador, pero no soy como el director ni el que toma las decisiones ni esas cosas, sino que se hace muy colectivamente. ¿Y qué retos nos puso eso? Pues digamos que nosotros teníamos como muchas ganas de ir este año al Festival de la Imagen, no se pudo hacer. Habían una serie de proyectos, nosotros trabajamos con unas instalaciones interactivas, lo cual quiere decir que son objetos o esculturas grandes o pues el espacio real juega un papel importante, pero entonces encontramos en la virtualidad y en estos mundos virtuales como una posibilidad para poder explorarlo y también explorar la interacción, que digamos, encontramos ciertas plataformas donde uno puede generar una instalación y las personas pueden interactuar entre ellos del modo pues un poco natural. Si uno se acerca a un avatar y le habla, pues si uno está cerca le escucha, sino pues como que un poco
tratando de replicar un poco todo esto que sucede también con las obras de arte en la realidad, que no muchas veces estando, pues como que conoce gente viendo una obra de arte, y con eso de la virtualidad y tanta pantalla, siempre es como súper impersonal y muy solitario, entonces como que también plantea todo ese tipo de preguntas que nosotros tratamos de algún modo de resolver. Ahorita tenemos escritas varias obras que son muy interesantes, esperamos llevarlas a cabo pues. Estuvimos trabajando también nos vinculamos, pues, a pesar de que trabajamos mucho ciencia y arte, nos vinculamos a MASA, que es como audiovisuales, para protestar en contra de los asesinatos de los líderes sociales en todo Colombia. Entonces fue muy interesante poder participar de este evento y que tuvo mucho impacto, y pues que nosotros no trabajamos mucho con lo social, pero pues como que por primera vez dimos ese paso ahí y que nos abrió pues también como muchas puertas mentales para poder repensarnos como cuál es el papel del arte en la pandemia. O sea, como en una época donde veníamos nosotros pues, como que apoyando las protestas, nosotros digamos como somos un colectivo donde hay muchos DJs, apoyábamos mucho las protestas yendo a proyectar a diferentes partes del poblado. Igual también es un reto para todos, la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Nosotros siempre hemos trabajado acá en el exploratorio, de hecho hoy es como la primera vez que vengo mucho tiempo al exploratorio y me parece súper loco ver esto vacío, sabiendo que antes estaba lleno de gente todos los días. Entonces, sí, ha sido muy raro, pues hemos tratado de adaptarnos, pero también de algún modo hemos sido un grupo de apoyo entre todos para poder desahogarnos y distraer la mente un poco de todo esto por medio de la creatividad. Gracias. Sí, sin duda ha sido muy raro y nos está replanteando maneras de relacionarnos. ¿Cómo ha sido para el resto de los colectivos? ¿En qué andan ahora? Mejor dicho, voy a cambiar la pregunta hacia esa perspectiva. Me gusta más, una perspectiva más de creación. ¿En qué andan en este momento? ¿Qué están cocinando actualmente? Y antes respondamos esa primero, para que luego hablemos otra cosita con Natalia de la Red Suratómica para que nos cuente un poco sobre cómo fue el desafío de planear y lanzar acerca del origen en medio de todo este caos. Pero bueno, ¿en qué anda cada colectivo? Bueno, pues desde biógrafos, digamos que nos quedaron varios, como tenemos intervenciones que son in situ, nos quedaron algunas que estuvieron congeladas, teníamos proyectada una exposición para dar a conocer la diversidad de palmas, esa también quedó quieta, pero en este momento estamos como generando interacciones con otros espacios. O sea, ahorita estamos haciendo como una conversación con las personas que tienen el proyecto de Montañas Colombia para comenzar a compartir ahí información sobre la diversidad de especies. Tenemos, o sea, así como que apenas esto se vuelva a hacer como la apertura de la universidad, tenemos pendiente la intervención en los casilleros de biología, la segunda fase, y los casilleros del museo. Ahorita pues vamos a participar mañana con Suratómica, que digamos que una de las intenciones al comienzo era como poder interactuar presencialmente. Ahorita pues nos tocó como comenzar a reestructurar nuestra iniciativa, que es en conjunto con el Semillero Cine Vivo, que es una proyección que se llama Sucesiones, que es Live Cinema, a trabajarla en este formato de generar un video para poder que las personas lo puedan ver de una manera muy distinta, porque la idea es que la interacción sea en vivo. Entonces digamos que nos ha transformado un poco esos proyectos que teníamos, pero también hemos tenido pues como la experiencia de construir propuestas para convocatorias desde la virtualidad y mirar cómo siendo un colectivo tan grande logramos llegar a concertar ideas, generar bocetos y luego irlos uniendo desde la virtualidad. Entonces sí, yo creo que a todos nos ha tocado como ir mediando con estas nuevas posibilidades y transformándonos, encontrando otros espacios de interacción. Yo complemento un poquito lo que dice Nati también.
digamos que nos ha facilitado el asunto de conectarnos con otras redes, como ahorita el caso de Suratómica. Nos han compartido varios talleres, pues nos han llamado para dictar varios talleres desde el colectivo. También estamos actualmente haciendo un taller con la Casa de la Cultura Las Estancias. Entonces el colectivo se ha estado como tratando de mover mucho desde la virtualidad y hasta ahora nos ha funcionado. Obviamente pues lo que nos gusta, que es hacer la intervención en gran formato, nos tiene pues un poco parados, pero no tratamos como de no quedarnos quietos precisamente como por todo lo que se está dando ahorita. Gracias, Erika y Natalia, y seguramente volveremos a ese arte en las calles que hace tanta falta. Y bueno, ya escuchamos un poquito a Lev, en qué anda la espesura que está cocinando para su público. Bueno, para nosotros la cuarentena sí fue como un punto de receso. Nosotros estábamos como viniendo con unos talleres que eran presenciales y decidimos pues como no entrar como en esa onda de estar conectados todo el tiempo. Entonces sí fue como un tiempo más de receso pues como por lo menos en ese proyecto y en esa parte que estábamos como avanzando, pero lo que sí pues como empezó a tomar forma y lo que ya ahora pues como que va encaminado es un libro taller. Entonces es como el formato ya llevar estos talleres, estos formatos talleres que veníamos haciendo a un formato pues como más íntimo, más editorial y más portátil. Entonces ya es como que esos talleres que hacíamos o que estuvimos haciendo sobre todo el año pasado puedan pues como viajar ya a la casa y tomar como otras caras y otras exploraciones. Entonces pues en este momento sí es como un proyecto más editorial y también pues como hablando desde esa línea de la conservación y de pues sobre todo de la biodiversidad colombiana, pues también como relación con el folclore, con la música. Entonces por esos lados como empezar a investigar también pues como con talleres y con otras formas ahí, animación o bueno, ilustración también. Súper, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Y Ecos Tecné, que bueno, vamos, como ya saben, en Mundos Permeables va a haber un espacio individual para cada colectivo los viernes, así que ahí van a poder hacer todas las preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, despidámonos antes de Ecos y de Etos para que nos cuenten un poquito en qué andan. Y hablamos luego con Natalia para que nos cuente sobre qué falta pues, de esta programación de acerca del origen y cómo fue un poco la planeación. Ecos, ¿qué nos quiere contar? Bueno, pues en nuestro caso, toda la pandemia fue una oportunidad como para rever muchas cosas. Nuestra creación audiovisual y artística es muy de presentaciones en vivo, con personas, en domo, con gafas de realidad, en eventos. Entonces todo eso quedó muy pausado, ¿cierto? Por el distanciamiento. Eso nos llevó a repensar cosas y también a cocinar como los resultados de esa revisión de lo que hacemos. Inclusive pues en nuestra semana en Mundos Permeables les tenemos una sorpresa bastante especial porque vamos a estar estrenando versión distanciada de la obra, entonces va a ser como muy interesante. Y bueno, también estamos retomando un proyecto muy interesante que tiene que ver con la escucha en el páramo. Durante la época de la pandemia estuvo como pausado y ahora estamos retomando. Es una colaboración que hacemos con la Red de Medios del Norte de Antioquia y pues lo que queremos hacer es llevar esa escucha selectiva, con atención a la naturaleza, al páramo. Así que próximamente también van a escuchar un poco de esos resultados. Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces de estos estrenos y pues solamente me queda entonces darle la palabra a Etos, a Etos Tecné,
que nos cuenten un poco en qué andan. Extrañamente, bueno, como dijo Sebas González ahorita de Aleph, teníamos también muchas expectativas de ir a lugares y crear como redes y conexiones, y la pandemia pues nos encerró a todos, ¿cierto? Pero extrañamente a Ethos y en especial al proyecto nuestro que era Sono, a través de Festival Auditum y el Exploratorio, nos sacaron a la obra de su ambiente natural y nos pusieron en las calles, en medio de la pandemia, en una carretilla de aguacates y frutas, con este dispositivo que mapeaba el espacio y el tiempo, el espacio y el sonido de la ciudad. Es una oportunidad muy bonita de como repensar la obra y también repensar el espacio público en medio de la pandemia, y a través de eso, de lo que evaluaba la obra, el espacio, el sonido y el cuerpo, que es, pues, para hacer promoción también, la obra que nos va a acompañar durante Mundos Permeables. Entonces no se la pierdan, porque vamos a interactuar con Sono en las actividades de la semana. Y eso fue como lo que estuvimos pues en esta pandemia. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Bueno, de los colectivos invitados. Yo, antes de darle la palabra a Natalia, quiero recordar que estos colectivos van a estar semanalmente mostrándonos sus trabajos, y como ya se nos está acabando el tiempo, no quería pues terminar este conversatorio sin que Red Suratómica nos contara un poco sobre cómo fue la experiencia acerca del origen. Pues sé que todavía no ha finalizado, precisamente para que nos cuentes qué falta de acerca del origen y cómo fue la experiencia de planearlo, y bueno, con tantas personas alrededor del mundo, tantas visiones tan distintas, pero tanta creatividad ahí. ¿Cómo fue, Nat? Vale, yo creo que puedo conectarlo un poco con la pregunta de cómo sobrellevamos estos cambios de la pandemia, porque realmente nosotros, como les conté, nos pensamos como red ya al final de 2019, como a finales de noviembre, o sea, apenas estábamos como pensando cómo podíamos organizarnos, y creo que si no hubiéramos hecho ese cambio del programa a la red, a entendernos como esa conexión de nodos, no hubiera pues Suratómica como sobrevivido ese espacio, porque no, este año obviamente no hubiéramos podido hacer el programa. Entonces yo creo que por ahí empezamos un poco. La idea era que el festival en físico se convirtiera en un espacio de fortalecimiento de esas conexiones, y lo que nosotros hicimos fue pensarnos un poco, de hecho nos ayudó muchísimo, que pues en este contexto las conexiones iban a ser digitales y que iban a permitirnos digamos, estar más cercanos con los internacionales, con quienes están en diversas partes del mundo, con diversos horarios y demás, y que obviamente, por ejemplo, para el proceso del festival en vivo era mucho más complicado que estuvieran aquí. Entonces, lo que hicimos en ese tiempo fue crear una plataforma conjunta, para la que usamos una plataforma muy sencilla que es Google Classroom, y ahí poner como un espacio de conexión entre todos para empezar también como a descentralizar. Muy bonitas, entre ellas una colaboración entre Sebastián Duque, Sebastián González y José Ruiz, que es un físico que trabaja con el CERN, quienes están en este momento desarrollando un grupo de estudios, un grupo de creación con nosotros, y que eso, digamos, no hubiera podido pasar si la red no hubiera tomado como esa forma, también como tratando de distribuir un poco más esas conexiones. Entonces eso lo celebramos mucho, creo que a nosotros nos ayudó a repensarnos esas formas de intercambio y demás. Y bueno, pues ya con el festival, claro, teníamos muchas personas conectadas ya para realizarlo. Pensamos en hacer como una versión pequeña, pero por supuesto todos los que ya estaban conectados querían continuar participando y demás, entonces se fue tornando un poco más grande y quedó en lo que yo creo que es un festival muy diverso, muy lleno de muchas ideas nuevas, y que nosotros hemos definido como un festival, pues lo hemos llamado como un festival libre, colaborativo y queer, porque aquí creo que es muy importante lo que tú me preguntas. El festival se hizo por completo en colaboración, o sea, todo lo que hay en el festival es porque quienes
están presentando ahí, quieren compartir su conocimiento de forma abierta con todos los interesados, y eso es tremendo porque yo creo que un evento con tantas participaciones, como tú lo decías, y de tantas partes no podría funcionar si no fuera como bajo esas ideas. Y bueno, y queer, porque como les decía al principio, pensábamos mucho en cómo esas relaciones de la inexistencia de fronteras desde el género se pueden expandir a las del conocimiento. Y bueno, yo creo que ustedes van a ver en muchos espacios cómo están ambas, o sea, cómo están desde el género hasta estas nuevas propuestas de mundos permeables. Bueno, gracias Natalia, gracias de nuevo por unirse a nuestro conversatorio inicial de Mundos Permeables. Gracias por extender sus redes hasta aquí, hasta Medellín, hasta estos colectivos de Medellín. Sé que lo he dicho muchas veces, pero son una gran inspiración para nosotros en la creación de redes, y esperamos que sigamos en contacto todos los que estamos aquí para colaborar futuramente en diferentes creaciones. Muchas gracias a todos los colectivos que estuvieron acá presentes, a la Casa de la Cultura del Poblado, a la Red de Casas de la Cultura, Confenalco Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Red Suratómica, Exploratorio, y recuerden estar pendientes del resto de programación que falta de Acerca del Origen. Pueden encontrar la información por todas las redes de Suratómica, y pendientes de la programación de Mundos Permeables que inicia el próximo lunes. Muchas gracias a todos, a todas y todos por estar aquí. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación, y nos vemos en Mundos Permeables. Gracias.